Segunda carta de los Reyes, capítulo 4. Segunda carta, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Recuérdese que creo que va a ser una serie como de unos 60 mensajes. Vamos por el número 14. Para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando sobre toda la vida de Eliseo en unos 60 mensajes aproximadamente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Padre amado, te damos gracias por este versículo de tu santa palabra que hemos leído, y ahora te pido, Señor, que nos des de tu guianza, de tu dirección, para que podamos extraer, Señor, de estas santas escrituras una enseñanza apropiada y útil para nuestras vidas. Te pido, Señor, que a donde quiera que esta palabra llegue sea para exaltar, poner en alto el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, y que todas las obras y maquinaciones del diablo sean destruidas, y que el nombre de Cristo sea siempre glorificado. Y decimos todos un amén. Bueno, yo sé que estamos un poco cansados. Ha sido un día de celebración de las madres, y como les dije, alguien dijo que por qué celebrábamos el Día de las Madres, que por qué, porque todos los días son los días de las madres. Pero yo les dije que por lo menos un día debemos de tener madre, aunque sea un día, aunque los otros días nos olvidemos, aunque sea un día tenemos que tener madre. Así que por eso mismo no es que celebramos el Día de la Madre, damos un culto a Dios, pero predicamos un par de mensajes en la mañana que tenían que ver hablando sobre la fe de la mujer, cómo influye, cómo afecta la vida de sus hijos, de su descendencia, la fe de una mujer temerosa de Dios. Pero hoy estamos aquí en el segundo libro de Reyes, en este capítulo 4, y en este capítulo 4 encontramos una serie de señales y milagros hechos por el profeta Eliseo. Señales y milagros hechos por el profeta Eliseo. Por supuesto, hoy va a ser nada más una introducción, porque esto nos va a llevar algunos cuantos mensajes en este capítulo 4. Pero vemos cómo Dios actúa. En este capítulo 4 vamos a aprender cómo Dios actúa en diferentes circunstancias. Yo siempre he predicado y creo en el omnimodo de Dios. Y cuando digo el omnimodo de Dios, me refiero a que Dios tiene la respuesta y la solución para todos los problemas, sin importar lo que sea. Pero es importante entender que en algunos Dios actúa de una manera y en otros Dios actúa de otra manera, porque Dios tiene un omnimodo de obrar, de tal manera que no puedo esperar que lo que Dios hizo en una circunstancia idéntica o parecida a un hermano haga lo mismo conmigo, porque Dios tiene un modo omnimodo de actuar. Así que vamos a ver eso, cómo Dios actúa en diferentes circunstancias. Pero lo importante es que a través de ello confirma la obra del profeta de Dios. Es decir, va confirmando la obra del profeta, donde Dios interviene en situaciones personales y de forma muy especial. Así que hoy vamos a empezar, porque vamos a extraer alguna serie de enseñanzas de estas preciosas historias de este capítulo 4. Y la primera de ellas tiene que ver con la ayuda que Dios le dio a una viuda y a sus hijos. La ayuda que Dios le dio a una viuda y a sus hijos. Por supuesto, no vamos a tocar nada hoy de la viuda, nada. No hay tiempo para llegar hasta ahí. Así que solamente estaré dando una introducción general a este capítulo 4, pero vamos a ver lo que Dios hizo por una viuda y lo que hizo con sus hijos.
Entonces, hoy simplemente abarcaremos que se presentó una gran necesidad y Dios es experto en resolver necesidades. Dios es experto en resolver necesidades. Así que cuando usted tenga una necesidad, no vaya donde Julano, donde Mengano, aún no venga ni conmigo, porque el que tiene la respuesta y la solución para todos nuestros problemas y necesidades se llama Dios. Ahora, lo primero que nos llama la atención, escuchen, es que este evento sucedió en la familia de uno de los hijos de los profetas. En la familia de uno de los hijos de los profetas. Entonces, lo primero que tenemos que establecer para poder ver la magnitud del milagro que hizo Eliseo es quiénes eran los hijos de los profetas, quiénes eran ellos. Porque algunas veces piensan de que cuando habla hijos de profetas eran porque eran hijos de profetas, que el papá había sido profeta y entonces, y al ser el papá profeta, entonces el hijo salía profeta, y no se está refiriendo a eso. Simplemente recordémonos que en el tiempo de la monarquía de Israel, digan conmigo monarquía, porque antes de la monarquía existió lo que llamamos teocracia. Teocracia, que era cuando Dios gobernaba directamente en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, que hoy hablábamos de los sucesores, Moisés, Josué, los jueces. Los jueces era una teocracia, es decir, el hombre tenía un contacto directo con Dios y era Dios el que gobernaba a través de ellos a su pueblo. Pero luego sucedió que en los tiempos últimos de Samuel, recuérdese que el pueblo despreció a Dios y pidió rey, y al despreciar a Dios se instala dentro de lo que es Israel el sistema de la monarquía, donde un rey venía a gobernarlos. Despreciaron el gobierno de Dios porque querían estar como las demás naciones, hacer lo que hacían las demás naciones y gobernarse por un hombre. Y por eso cuando Samuel se pone triste, le dice Dios: no te preocupes, no te pongas tristes, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y ahora van a ver ellos el resultado de haberme despreciado, porque nadie puede despreciar a Dios y las cosas van a seguir igual. Qué lindo es cuando tenemos el gobierno directo de Dios sobre nuestras vidas, que Dios gobierna, Dios dirige nuestras vidas y no somos gobernados en lo que es lo humano. Bueno, entonces en ese tiempo de la monarquía encontramos en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Elías y en los tiempos de Eliseo, que frecuentemente se está mencionando esto de la escuela de los profetas, los hijos de los profetas. Recordémonos cuando Samuel llega a la escuela de los profetas, a donde están los hijos de los profetas, que Saúl también llega allí. Recuerden ustedes que hasta profetizó Saúl, y por eso traigo a la memoria el mensaje del viernes pasado, porque la Biblia dice que conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor, mis ovejas yo las conozco, dice el Señor, a mis ovejas yo las conozco. Pero hay algunos que un día el Señor les va a decir: yo a ustedes no los conozco. Y esto le van a decir: Señor, pero si hablamos lenguas y profetizamos en tu nombre, y es más, hasta sacamos demonios. Y el Señor les va a decir: yo no sé cómo los sacaron, pero yo no los conozco a ustedes, porque el Señor nada más conoce a sus ovejas. Conoce el Señor a los que son de Él. Entonces, cuando llegamos entonces a este aspecto, recuerden ustedes que Saúl también profetizó. Saúl pasó toda la noche danzando y no era de Dios. Terminó totalmente en una rebeldía con Dios. No tengo una gran cantidad de citas bíblicas acá, pero no las vamos a mencionar porque pues yo mismo dije que le cedí tiempo a mis hermanos para que cantaran al Señor, así que no voy a respetar lo que dije. Pero la palabra hijos de los profetas, la palabra hijos de los profetas no significa nada más miembro o discípulo. No está hablando de prole, no está hablando de descendencia, que descendían de profetas, sino que habla nada más que eran discípulos o miembros. Y algunos de ellos, por supuesto, eran adultos casados. Eran adultos casados como se observa en la historia que hoy iniciamos de esta mujer viuda, que si era viuda es porque había tenido marido, así como el caso de Pedro, que si Pedro tenía suegra es porque Pedro tenía esposa. Bueno, aquellos que niegan de que Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, según ellos, que fue Pedro, según ellos,
y que dicen que Pedro no tenía. Pues la Biblia sí habla en el capítulo 8 de Mateo que el Señor llegó a la casa de la suegra de Pedro que tenía fiebre y el Señor la sanó. El Señor sanó a la suegra de Pedro. Y si Pedro tenía suegra, quiere decir que Pedro tenía ¿qué? Tenía esposa. Así que estos hijos de los profetas formaban una especie de sociedad, una sociedad de profetas que se reunían. Y por lo que se puede ver, inclusive más adelante en el capítulo 6, vamos a ver que hasta vivían en comunidad, que vivían de manera comunitaria, Y ahí, escuche bien lo que voy a decir, aprendían el oficio de profeta. El oficio de profeta. Porque hay una diferencia entre el don de profecía y el oficio de profeta. El oficio de profeta era algo que la persona lo aprendía en el Antiguo Testamento. Es decir, esa persona vivía de eso, era a tiempo completo, profeta a tiempo completo. De esa manera. En cambio, hoy el don de profecía no es algo que diga yo tengo el don de profecía. Si alguien dice, está fuera de las escrituras, porque nadie puede decir este don es mío, porque los dones, de acuerdo a Pablo, son del Espíritu. Y el Espíritu, ante una necesidad X que se presenta en la iglesia, el Espíritu puede usar a cualquiera que en ese momento sea un vaso que esté preparado. El Espíritu Santo lo va a usar. Y si se trata de profecía, el Espíritu va a dar profecía por esa persona. En otras palabras, hoy sería ignorante decir voy a ir donde la hermana Gloria, porque ella tiene el don de profecía y ella me va a profetizar. Eso no es así. Porque el don viene de manera, vamos a llamarla, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la persona que está en ese momento preparada. El Espíritu lo va a usar con el don que se necesita en ese momento dado. Pero estos tenían lo que le llamamos el oficio de profeta, estudiando las escrituras y sirviendo de aliento en tiempos de hostigamiento. Es decir, ellos eran los que estaban, que cuando Israel era atacado o cuando los reyes iban a salir a la guerra, los reyes venían y se iban donde los profetas a preguntarle qué dice Jehová, qué habla Jehová, qué va a pasar, qué va a suceder. Y ahí está lo interesante, porque ellos, de acuerdo al estudio que tenían de las escrituras, así profetizaban. Quiero que entiendan esto que estoy diciendo. Es decir, por ejemplo, como en el caso del rey Jorán que estamos estudiando, el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles estamos hablando del rey Jorán. Entonces, simplemente este rey Jorán, que era hijo de Acab y de Jezabel, era un idólatra, era uno que era un apóstata. Por eso cuando llega donde Eliseo, esto en los mismos mensajes de hoy, día domingo por la tarde, por eso Eliseo le dice, ¿por qué no vas a consultar a tus ídolos, hijo del diablo? Así prácticamente le dijo, ¿por qué no vas a consultar a tus ídolos? Vete a consultarles a los ídolos de tu papá y de tu mamá, porque vienes a consultar a Dios, rebelde. Entonces, así le habló de esa manera. Entonces, sabía que no le iba a profetizar algo agradable. Por eso cuando va a la guerra contra los moabitas, no consulta a Dios, porque sabía que los profetas, de acuerdo a las escrituras, Dios no podía bendecir a un rey rebelde, a un rey apóstata, a un rey idólatra. Y conociendo las escrituras, lo que le iban a decir es, Dios no te va a respaldar, Dios no te va a usar. Entonces la profecía venía acorde con la palabra, de acuerdo a lo que la palabra llegaba. Por ejemplo, el rey Acab, donde algún profeta en ese momento le dijera, miren, quiero que me profeticen, que me digan por qué no está lloviendo. Le iban a decir, semejante hijo del diablo, ¿y cómo quieres que llueve? ¿Y cómo quieres que las ventanas de los cielos estén abiertas si no das ofrenda ni diezmo? ¿Entendió lo que estoy diciendo? Es decir, simplemente no llovía porque Acab se había apartado de Dios, Jezabel se había apartado al pueblo de Dios, y por eso no va a llover, porque la Biblia decía en el libro de Deuteronomio que si el pueblo se apartaba de Dios, Dios iba a cerrar las ventanas de los cielos y no iba a llover. Y es lo mismo que sucede, lo que dije hace poquito, que algunas veces uno dice, vivo siempre apretado, siempre para el fin de mes no hay cómo pagar la renta, no hay cómo pagar los biles. Es que no eres fiel con Dios.
No eres espontáneo con Dios. Ustedes saben que en esta iglesia el diezmo no es obligación. Y yo no creo que el diezmo sea una obligación. Ni inclusive creo que la ofrenda sea una obligación. Yo creo que la ofrenda y el diezmo lo dan corazones que tienen gratitud por un Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros. Así lo creo. Y no creo que nadie se va a ir al infierno por no diezmar. No lo creo en eso. Y tampoco les llamo ladrones, porque no, eso era Antiguo Testamento. Ahora estamos en la gracia. Ahora el que da es porque tiene gratitud con Dios. Yo doy porque tengo gratitud con Dios. Alaban a Dios en esta hora, hermanos. Bueno, así que cuando venían momentos difíciles, consultaban a los profetas. ¿Qué vamos a hacer? Consultemos a Dios. Lo hizo Josafat y lo hizo otros reyes más en momentos de hostigamiento, de necesidad. Consultar a Dios por medio de los profetas. Por medio de los profetas. Y ellos decían, por ejemplo, en el tiempo de Josafat, ustedes saben lo que le dijo: esténse quietos, váyanse a dormir, que aunque estos vengan por miles o los que sean, Jehová va a pelear por ustedes. Aleluya. Habían lugares específicos donde estaban asentadas estas escuelas de los profetas. Por ejemplo, está Betel, la ciudad de Betel, ahí estaba una escuela de profetas. Estaba Jericó, que había otra escuela de profetas, y también Gilgal, ahí estaba la otra escuela de los profetas. Y yo creo que prácticamente si hablara de algún paralelo sería como algo como los institutos bíblicos de hoy, donde los hombres de Dios se van a preparar, que uno está encerrado de lunes a jueves, de lunes a viernes, y luego el fin de semana sale a ministrar a las iglesias, o si es pastor regresa a su iglesia donde es pastor, y ahí lo están preparando a uno para el santo ministerio. Ahora escuchen, ningún instituto hace pastores, porque algunos dicen: voy a ir al instituto porque me quiero hacer pastor. ¿Quién te ha dicho semejante mentira? Ningún instituto bíblico hace pastores. El que llama a los hombres para ser pastores es el Dios que está en los cielos. Es el Dios el que llama. Yo mismo estaba platicando aquí con los hermanos que yo nunca he querido ser pastor ni quiero ser pastor. Siempre he querido ser evangelista y Dios no me ha permitido ser evangelista, pero es todo lo que siempre he deseado, porque en esto también uno no va a hacer lo que a uno le da su regalada gana, sino lo que Dios quiere que se haga. Entonces, pastor, ¿y qué es lo que hacen los institutos bíblicos? Bueno, es como cuando yo compro un machete. Compro un machete y el machete viene sin filo. Por eso aquel que Dios lo llama al ministerio, y cuando comienza a predicar, lo único que hace es, Dios mío, machucar, ¿verdad? Así como el que quiere cortar un palo sin filo, lo que hace nada más es mayugar, mayuga y mayuga y mayuga, golpea y golpea. Y es aquel que solamente habla de pinturas y solamente habla de pantalones y solamente habla de telenovelas y de pelo, que no se deben cortar el pelo, las 3 P: pelo, pantalones y pintura. Porque como no tienen más que predicar, es de lo único que va a predicar, solamente machuca. Pero cuando ya va al instituto, ahí ese machete le dan filo. Y ahí le enseñan ya que homilética, que hermenéutica, que libros históricos, que Pentateuco, que evangelios, que libro de los hechos, que la doctrina de la salvación, que la cristología, que neumatología, que la soteriología, etcétera, etcétera. Allí ya el machete agarra filo, y entonces cuando ya llega al púlpito ya no va a hablar nada más de las 3 P, sino que va a hablar nada más de 2. Así como aquel predicador, aquel hermano que le dijo a Spurgeon, hermano, le dijo: yo tengo un problema, le dijo, mi pastor, le dijo, solamente ding dong, le dijo. No te preocupes, le dijo, que algunos solamente son ding, le dijo. O sea que no pasan de lo mismo, predican siempre lo mismo y lo mismo. Bueno, estos profetas son importantes porque son los que prácticamente escribieron los escritos de los profetas. Es decir, se dieron a la tarea, como estaban a tiempo completo, empezaban ellos a escribir los manuscritos que habían de los profetas, y así como es como han llegado hasta nosotros, por ejemplo, porque cada uno de ellos, por ejemplo, tenía ayudantes. Elías tenía a su ayudante, Eliseo tenía a su ayudante, Jeremías tenía a Barut, que era su escriba, y ellos no escribían, pero sus ayudantes eran los que escribían. Ahora, observen ustedes el ministerio de los profetas en aquel tiempo, porque las palabras de los profetas representaban un desafío
a la baja espiritualidad y a la baja moral que había en aquel tiempo. Es decir, Israel estaba en un tiempo de decadencia terrible. Así que las palabras de los profetas, no solamente de aquellos profetas, pero los mismos escritos de los profetas. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Isaías o lee el libro de Jeremías, por ejemplo, cuando usted lee Jeremías y habla de aquel que va a cortar el árbol, que luego le hace un diseño y que luego la gente viene y le pone clavos para afianzarlo y luego la gente viene y lo adora, hablando que dos males ha hecho mi pueblo: dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O como cuando comienza Isaías a predicar: o escucha, cielos, oí tu tierra, porque crié hijos y los engrandecí, y cuando estos se fueron grandes se apartaron de mí. El buey, y empieza a decir un mensaje fuerte. Este era el mensaje de los profetas. O como cuando habla de las hijas de Sión que van dando son con sus pasos y que se arreglan con un montón de mermelada la cara, y que simplemente todo era puramente exterior, cuando la belleza más que exterior debe ser la interior de la persona. Es decir, era un mensaje fuerte, era un mensaje directo que hacía temblar a cualquiera, y por eso muchos no querían escuchar a los profetas, ni leer a los profetas. Les gustaba leer el libro de los salmos, los libros sapiensales, el libro de Job, el libro de los salmos, Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, el que habita el abrigo. Ahí sí nos encanta, pero cuando Dios viene y nos aprieta con su palabra, ahí como que no nos gusta. Aleluya, aleluya. Bueno, el problema es apostasía. Israel estaba en un tiempo de apostasía. Y por eso escuchar esta palabra de los profetas, cuando estos libros eran leídos o transmitidos, aplicados, porque no solamente se trata de leer, sino de aplicar. No se trata nada más de transmitir, sino de aplicar. ¿De qué me sirve a mí transmitir y no se aplica? No se hay nada más oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, estos hijos de los profetas podían casarse. Podían casarse. Ahorita mismo aquí en Dallas tenemos un momento, digamos, para la iglesia católica difícil, cuando uno de sus sacerdotes aquí en la ciudad de Garland fue arrestado esta semana. Arrestado por un tocamiento indebido a una niña de 11 años. Es tremendo. Y yo no logro entender todavía cómo a estos, y la verdad es que nunca se les va a caer la venda de los ojos, porque solamente el Señor puede quitar la venda de los ojos. Solamente el Señor puede traernos a la luz. Aleluya. Entonces, porque esta situación se da porque ellos están ciegos, y al estar ciegos no leen, por ejemplo, lo que dice Pablo a Timoteo, que vendrán, que el mismo Espíritu habla, que vendrán tiempos que prohibirán casarse, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva al hombre a cometer ese tipo de anormalidades, por no tener una esposa, por no tener una mujer donde se dé gusto. Sí, porque el que tenga mujer que se dé gusto, ¿no? Parece que no se oyó. Bueno, esto sí le permiten. Pero el detalle que estoy diciendo es que ahorita tenemos esta noticia de esta semana fuerte aquí en la ciudad de Garland, donde fue arrestado este sacerdote. La diócesis lo acaba de expulsar, excomulgar, porque saben que las cosas son difíciles hoy. Pero es interesante, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que los profetas del Antiguo Testamento tenían sus esposas, y los sacerdotes tenían sus esposas, y los levitas tenían sus esposas. Servían a Dios en el templo, pero tenían sus esposas. Y entonces eso es lo que Dios diseñó para el hombre. A Dios a nosotros los hombres, ¿no se oyeron? Dios a nosotros los hombres nos dio esa atracción por el sexo femenino. Parece que no se oyó. Parece que no se oyó. Es decir, uno ve a un hombre con ojos verdes y no le dice: ay, qué lindos sus ojos. Uno se aparta y dice: cuidado, eso trae maldición. Entonces uno ve a un hombre bien piernudo y eso no le llama la atención a uno. Pero ve a una mujer
Y ahí uno se santifica, pues se persina: Señor, líbrame, Señor, apártame. Porque eso es lo natural. Lo antinatural es que a usted no le gusten. Eso sería lo antinatural. Pero nosotros sabemos que es parte de la lucha que tenemos ahora en Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y pueden venir tentaciones, pero en el nombre de Cristo podemos ser victoriosos. Bueno, así que estos tenían sus esposas. Ahora, dado que estos vivían de su oficio, y estos dos hermanos platicaban conmigo, qué tremendo es vivir de fe. Vivir, por ejemplo, del oficio espiritual, ministerial, y que algunas veces hay y otras veces no hay. Y dado a la situación espiritual que había en Israel, de decadencia espiritual, de apostasía, a los profetas no les daban ayuda. Es más, Jezabel los había perseguido para matarlos. Entonces ellos vivían en este momento en una situación, vamos a llamarle precaria, apretada, que muchas veces faltaba hasta el alimento en la casa. Es más adelante veremos un milagro que va a ser Eliseo, de alguien que se le va un hacha, y porque la había prestado. El problema que la había conseguido prestada porque no tenía ni para tener hacha propia. Es decir, era una situación lamentable la que vivían los profetas, precaria, de necesidad, así como muchos hombres de Dios y siervos de Dios que dependen de lo que es el ministerio totalmente para sus vidas. Bueno, volviendo a nuestra historia, porque el tiempo se me está acabando. Volviendo a nuestra historia, este hombre, de acuerdo a la tradición judía, recuérdense que soy uno de los que me gusta mucho leer los libros judíos, las historias de acuerdo a los judíos, y de acuerdo a la tradición rabínica en la Misná, este hombre supuestamente era Abdías. Este hombre que ha muerto y que ha dejado a esa mujer endeudada, y que sus hijos ahora se los quieren llevar como siervos, de acuerdo a la tradición rabínica judía, era Abdías. ¿Quién era Abdías? De acuerdo a la Biblia, ahora sí, era el mayordomo de Acab, el mayordomo del rey Acab, del cual leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, aquel que decía que Dios estaba muerto. El que decía que Dios estaba muerto, y que Elías se presenta delante de él diciéndole: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y dice que este Abdías fue prácticamente el que, cuando Elías convoca al pueblo a reunirse en el Monte Carmelo para que ellos pudieran ya dejar de claudicar entre dos pensamientos. Que si era Jehová Dios, que adoraran a Dios, y si Baal era Dios, pues que adoraran a Baal, pero que no estuvieran en dos aguas, porque no pueden estar en dos aguas. O adoran a Dios o no adoran a Dios, o sirven a Dios o no sirven a Dios. Y cuando Elías dice: convóquenme al pueblo, aquí en el Monte Carmelo, dicen que fue Abdías, de acuerdo al capítulo 18, el que convocó a la gente allí para que pudieran ellos allí declarar quién era Dios, es decir, para que se volvieran a Dios. Recordémonos que este evento se desarrolló en el Monte Carmelo, que cuando tuvimos la serie de Elías fuimos bastante enfáticos en lo que sucedió ahí en el Monte Carmelo. Ahora, este hombre, este profeta que ha muerto, que de acuerdo a la tradición rabínica judía es Abdías, sabemos que este hombre no cayó en deudas por malversación o por disipación, porque algunos caen en deudas. Dios mío, andan una cartera que andan hasta 10 tarjetas de crédito, y ustedes saben que cada vez que compran con una tarjeta de crédito es el 21% de interés. Deje de andar apantallando que tiene tarjeta de crédito. Hay veces que compran 25 centavos en una tienda y pagan con tarjeta de crédito. Eso se llama no tener sabiduría. Si no tienen efectivo, no compre nada.
Pero usa la tarjeta de crédito y no logra pagar al mes. Usted puede usar una tarjeta de crédito siempre y cuando llegue el mes, antes de que le pongan un, ¿cómo se llama? Interés, usted pague totalmente la tarjeta. Que le metió $300 a la tarjeta, pero cuando llega al final del mes usted paga los $300, no solamente no le paga intereses, sino que al final del año a usted le regresan dinero por pagar puntualmente cada mes. Pero usted viene, mete la primera tarjeta, mete la segunda, mete la tercera, usted va a terminar en la calle, pobre, triste y abandonado. Hasta la mujer lo va a dejar por malversación y disipación. Así que este hombre no era ese que malversaba. Un día de este yo le decía a mi hijo, porque una señora que tiene un programa en la radio dice una gran verdad. Cuando vamos a comprar algo, dice ella, tenemos que preguntarnos, ¿lo quiero o lo necesito? Y aunque ya me tiene cansado el mismo anuncio, ¿lo quiero o lo necesito? Pero en realidad es un principio bueno. Porque hay cosas que compramos que solamente las compramos porque las queremos. Por ejemplo, mire, esta cartera que tiene esta hermana, este carterón. Yo no le voy a preguntar cuánto pagó, y aunque se ve que es medio fino. Pero, ¿cuánto vale esta cartera? ¿Pero cuánto vale? Se llama Michael no sé qué, el homosexual, es de la línea de aquel del homosexual. Sí, de Michael Kors. Michael Kors, ¿saben que es un homosexual? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, ¿no? ¿O no lo saben? Es un homosexual. Pero usted no se preocupe. La cartera no tiene que ver con eso del pecado de él. Pero el punto está de que usted viene y anda una Michael Kors. Entonces viene la otra y dice, no, yo quiero una Louis Vuitton, valen $1,000, $2,000. Mire, aquí está la cartera de la hermana, que esta vale $5. $5. Ah, Michael Kors también. Dios mío. Entonces, ¿tienen alguna de 5 por ahí? ¿Una matata salvadoreña? ¿Ah? La suya vale 5. Vaya y le caben más cachivaches que a esta. Entonces, el punto está que la misma función de una cartera, vamos a ponerle un precio de $20, $30, es la misma función de una que vale $1,000 y pico. Entonces, ¿cuál es la pila de andar una de $1,000 y pico? Orgullo, vanidad, exactamente, orgullo, vanidad. Orgullo, vanidad. Y que todavía le dicen, no me quieres, no me das una Michael Kors, no me das una Louis Vuitton, ay, no me quieres. El amor no se demuestra con tonteras y vanidades. ¿Alaben a Dios o no lo alaben? Aleluya. Yo acabo de comprarme 6 camisas, 3 negras y 3 blancas. Ustedes saben que solamente uso negro y blanco. Entonces, ¿cuánto me costaron mis 6 camisas? Que ya mañana me llegan. $57. $57. Es decir, a menos de $10 la camisa. Ah, pero quiero andar una de aquella que tiene, ¿cómo se llama? El caballo. Polo. ¿Y a mí qué me importa Polo? Porque yo no voy a ser rico a Polo comprando una sola camisa de esas mismas que he comprado en $57. A las 6 vale ¿qué? $70, $80 una sola camisa. Con $70, $80 me voy a comprar 8 camisas. Y es que la guapura no la da la camisa. No es la camisa la que lo hace a uno verse hermoso, es uno el que hace ver hermosa la camisa. Así que cuando yo me ponga esas camisas, a decir, uy, qué bonita le queda. ¿Dónde las compró, pastor? Ahí le pusieron donde las compré, para que compre también ahí usted. Yo creo que hasta voy a comprar bastante y se las revendo a ustedes a 10. Entonces, estoy hablando de principios generales. Es decir, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Lo quiero o lo necesito? Mire, no, mejor no digo nada. ¿Lo quiero o lo necesito? Yo pasé por esa etapa de comprar cosas porque las quería. Tengo como unos 6, 7 carros viejos que nadie me los compra porque son caros. Y entonces simplemente los compré porque los quería, no porque los necesitaba, porque nunca los he manejado. Algunos de ellos nunca los he manejado.
Compré una tanqueta diésel Land Rover que, Dios mío, ahí está parada. Ahí está parada. Simplemente la compré porque la quería, pero no la necesitaba. Entonces, estamos hablando de hombres de Dios y mujeres de Dios y familias de Dios que terminan en la miseria por malversar lo que Dios les da. Malversar lo que Dios les da. Y simplemente porque nos olvidamos que hoy podemos estar saludables y hoy podemos tener un buen trabajo, pero mañana las cosas pueden cambiar. Que hay vacas gordas y hay vacas flacas. Y que las flacas siempre se comen a las gordas. ¿Entendió? Parece que no se oyó. Bueno, entonces sabemos que este hombre no cayó en deudas por malversación o disipación. Ay, Dios mío, había agarrado vuelo, ya mejor me bajo. La viuda da un precioso testimonio de él. La viuda. O sea, no es como algunas que dicen, gracias a Dios que ya se murió este animal. Gracias a Dios. Sí, hay mujeres que le dan gracias a Dios cuando se muere el animal. Ya no lo soportaban, ya no lo aguantaban. Bravo y feo todavía, o feo y bravo todavía. Entonces, así que cuando se va, gracias a Dios que Dios ya me libró. Aleluya. No, pero ella, mire las palabras que dice. Bueno, aquí tenía el versículo aquel. Y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. 18:3 de Primero Libro de Reyes, de lo que estaba hablando hace unos minutos, ¿ok? Ahí está en Primer Libro de Reyes 18:3. Dice la esposa: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y en dos ocasiones en esta historia vamos a ver que la mujer llama a Abdías o a su esposo siervo de Eliseo. ¿Qué quería decir cuando dice siervo? Tu siervo, mi marido ha muerto. Lo que está diciendo es que este hombre estaba siempre listo para servir al profeta Eliseo. ¿Me están oyendo? Es decir que si Eliseo le decía, hermano, tal cosa, sí, amén, aleluya, ahí voy. Hay que ir a recoger a los hermanos, a dejar a los hermanos del DUA al aeropuerto, sí, amén, ahí está mi carreta para llevarlo. Ahí está mi burro para llevarlo. Un hombre que está dispuesto siempre a servir, dispuesto a servir, porque si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Y este hombre era siervo. Este hombre que dije que era siervo. Ahora nosotros usamos la palabra siervo en una connotación diferente, porque siervo de Dios. Y aquel, sí, dígame. Porque piensa que decirle siervo lo están poniendo en un pedestal elevado. Y siervo significa es aquel que le lustra los zapatos a otros. Siervo es aquel, como estas escaleras, estos escalones se les llaman siervos, porque a través de ellos se puede subir al altar. Están para servir y nosotros debemos de estar siempre preparados para servir. Pero ser siervo de Eliseo era un honor, un privilegio. Imagínense ustedes, el hermano, un muchacho que es amigo mío, requintista de uno de los dúos de voces y cuerdas. Hoy que muere el hermano Álvaro Gómez, sale él con una foto donde le lleva el requinto al hermano Álvaro Gómez. Dice, hermano, tuve el privilegio de cargar el requinto del hermano Álvaro Gómez. Y se ve en la foto que el hermano Álvaro Gómez de los Voceros de Cristo va caminando y el hermano lleva el requinto trabado aquí en su hombro. Y él lo dice, qué privilegio, qué honor haber llevado el requinto del hermano Álvaro Gómez. O sea, a eso se le llama ¿qué? Servicio, que no lo hace. Bueno, ¿y este viejo por qué no lo lleva él? ¿Me están oyendo? O sea, ¿por qué no lleva el requinto? ¿Qué corona tiene que no lleva el requinto? ¿Por qué tengo que llevárselo? Yo no. Desde el momento que le dijo, hermano, ¿le puedo llevar el requinto? Él dijo, algún día yo voy a subir esa foto que voy a decir, qué privilegio haberle cargado el requinto al hermano Álvaro Gómez. Imagínense ustedes
Imagínense ustedes qué privilegio. Pero más que ser siervo de Eliseo, este hombre, dice la viuda, ¿qué es lo que dice la viuda? Tu siervo era temeroso de Jehová. Y eso sí, tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, para que la misma mujer de uno, que le revisa el teléfono al revés y al derecho, que lo conoce bien en todas las áreas de la vida, y que la mujer diga, mi marido era temeroso de Dios, es porque realmente sí lo era. ¿Quién de ustedes, hermana, va a decir cuando se muera su marido que su marido era temeroso de Dios? ¿No oí? ¿Por qué se ríe? ¿Ah? ¿Quién de ustedes va a decir que su marido era temeroso de Dios? Aleluya. Ahora cambio la pregunta. ¿Quién de ustedes va a decir que su mujer era temerosa de Dios? Ah, vaya. Vaya, por ahí salieron más amenes, fíjese. De los maridos casi nadie quiso decir nada. Mi marido era, ¿qué dice? Temeroso de Dios. Voy a terminar. Tengo un minuto. Pero si me regalan todos los 3 que les regalé a ellos. Si fuera Abdías, aquel que dice Primera de Reyes 18:3, que era bastante temeroso de Dios, es comprensible entender por qué había perdido sus bienes. Es comprensible saber por qué había perdido sus bienes y que había inclusive contraído deudas, porque había sido él quien había escondido y alimentado a 100 hombres de los profetas que eran perseguidos por la mentada Jezabel. Era uno de los 7,000 que no había doblado sus rodillas. Y era el que había escondido a 100 profetas de Dios y los había alimentado y los había protegido. Entonces eso lo llevó a un descalabro económico que terminó perdiendo sus bienes y terminó endeudándose por darle de alimentar a los profetas de Dios. Voy a terminar. El otro domingo vamos a ampliarnos un poquito más. El otro domingo no hay cantantes. Cuando hablamos de deudas, muchas veces las deudas surgen por errores o fallas graves administrativamente hablando. Fallas graves administrativamente hablando. Algunas veces por avaricia, por una forma disoluta de vivir. Como le dije, por querer cosas nada más que no las necesitamos y que las compramos en tanto y que a los 3 meses las vendemos a la mitad de lo que pagamos. Y eso nos va a llevar a un descalabro económico. Es decir, esa cuestión de querer apantallar que ando en un carro igual que los demás, que vivo en una casa igual que los demás, que tengo muebles finos como los demás, eso nos va a llevar a un descalabro económico. Entonces, por eso Pablo da una advertencia en 2 Timoteo 4:9-10, cuando dice, a ver si ese es el versículo, hermano Henry, cuando dice procura venir pronto a verme, a ver, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. No hay que amar este mundo, ni desear las cosas de este mundo, porque todo lo de este mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y demasiados creyentes y demasiadas familias de creyentes han caído en la bancarrota económica por no dirigirse por Dios a la hora de invertir o gastar lo que Dios nos da, porque Dios nos da siempre lo necesario. Ahora, uno puede pensar que esto nada más afecta a los creyentes carnales o los que no buscan a Dios,
Pero también puede suceder a cualquiera que aunque son fieles al Señor, por circunstancias de la vida, por injusticias, estafas, enfermedades, pérdidas familiares, lo que sea, entran en graves problemas económicos y contraen deudas. Ni siquiera los piadosos se salvan de esto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del siervo Job, que en un día lo perdió todo por un ataque satánico. Y eso es comprensible. Mas cuando Dios permite eso, es porque a la vuelta de la esquina Dios te va a regresar 7 veces más que de lo que tenías. Este hombre murió. No solamente murió, sino que dejó una tremenda deuda. Pero como Dios sabía la razón y la causa, en el capítulo próximo veremos cómo Dios va a usar a su siervo, el profeta Eliseo, para resolver el problema que esta viuda tenía. Es decir, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie en esta hora, por favor. Y vamos a decir: Padre nuestro, gracias por tu palabra. Espero, Señor, podamos haberla asimilado y que podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te suplico que nos hagas diligentes y sabios, Señor, apreciar todo lo que tú provees, Señor, hasta el último centavo de lo que nos das, saberlo manejar, Señor. Porque hoy tenemos salud, hoy tenemos fuerzas, hoy tenemos trabajo, pero las cosas pueden cambiar y tú no vas a ser el culpable de nuestra derrota económica si no hemos administrado bien lo que nos das. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Aprendieron o no aprendieron? A no comprar más carteras Michael Kors ni Louis Vuitton. No, yo no voy a meter en la vida de ustedes. Hay ustedes, es cosa de ustedes, ¿verdad? Es cosa de ustedes. Yo las pondría a la venta en Marketplace a recuperar. Con eso me compro una de $10 con la misma función y me queda un buen dinero para mi vejez.